Personas que se hacen llamar ateas me dicen, ¿por qué en la Biblia dice así? Sobre todo este versículo es el que más les escandaliza. ¿Por qué? Uy, en la Biblia, ¿por qué dice así? Esto es espantoso, así me asusta. ¿Por qué en la Biblia dice así? No sé si se fijaron qué dice ese último versículo. Dice, dicho el versículo 9 del Salmo 137. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Qué tal les parece? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Imagínense la escena. Así, tomar un niño, así un bebé, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Cuando dice tomar los niños y estrellarlos contra la peña. Imagínense un bebé, un bebecito, así un bebecito. Cogerlo así de los pies y contra la roca, así, ¡pah! Estrellarlo. ¿Qué tal les parece? ¿Cómo se imaginan esa escena? Suena terrible, ¿no? Bien. La hermana descubrió el secreto. La peña es nuestro Dios. Solo hay una roca. ¿Qué roca hay fuera de Dios? Quienes ven esto en sentido literal, uy, les parece terrible. Dicen, no, no puede ser. Al imaginarse una escena así humanamente. Solo una escena humanamente. Pero dio, la hermana dio el punto de vista espiritual. ¿A qué se refiere? Dichoso el que estrellare, ¿qué? Contra la peña. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere luego esa expresión? Se refiere a nosotros a dónde llevamos a todas las personas. A la peña. Llévame a la roca que es más alta que yo. Nosotros llevamos a todo el mundo, lo llevamos a la roca. Entonces, cuando una persona únicamente ve en sentido humano, ¿qué dice Marcos? Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hay personas que teniendo ojos no pueden ver. Teniendo oídos no pueden oír. Hoy leímos precisamente en el Salmo 137, no, en el 136, en el 135. En el 135 leímos hoy precisamente eso. Así sobre los ídolos. Tienen dioses, pero esos dioses son de verdad. Dice el Dios de los que no son salvos. Así, el Dios de los impíos. El Dios de las personas que no creen en Dios, que creen en sí mismos. ¿Cuál es el Dios de ellos? El Dios de ellos es aparentemente su punto de vista, aparentemente su pensamiento. Por eso le sirven a oro, a plata. Así lo dice, lo leímos ahorita, ¿no? Salmos capítulo 135. El Dios de ellos, ¿qué es? Así, la plata, el oro. No sé si se dieron cuenta, un tema común que aparece en los dos primeros salmos. Hoy leímos 135, 36 y 37. Pero en el Salmo 135 y 136, realmente en el Salmo 133 se nombra sin decir esa palabra. Pero, ¿qué se nombra en esos dos salmos? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Qué se nombra? ¿Qué suceso que Dios hizo con nosotros? Bueno, con el pueblo de Israel. Y llama así al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué hizo con el pueblo de Israel? En el Salmo 135 y Salmo 100. Misericordia. Bueno, en especial el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué hizo? ¿A qué le están dando gloria? Cuando dicen para siempre su misericordia, hay algo a lo que se le está dando gloria. Tiene misericordia, para siempre su misericordia. Sí, para siempre su misericordia. ¿No se acuerdan qué suceso? Es algo que está en Éxodo, más exactamente. Y que aquí se nombra en los dos capítulos, Salmo 135, Salmo 136. En ambos capítulos se nombra. ¿Alguien se acuerda o no? Bueno, vamos a mirar Éxodo capítulo 12 y 14. Bueno, vamos a mirar por ahí. Éxodo capítulo 12 de momento. Primero Éxodo capítulo 12. A medida que iba leyendo, no sé si se dieron cuenta que cuando noté que se nombraba en los dos capítulos, que nos sacó de Egipto, efectivamente. Sí, eso es lo que dice. Nos sacó de Egipto. En ambos
En ambos capítulos, en ambos, el 135 y el 136, habla de lo que hizo con los amorreos, de lo que hizo con Og, rey de Basán. En ambos habla, ¿no? Entonces, en el capítulo, en el capítulo 12 de Éxodo, vamos a mirar qué dice. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Así dice, ¿no? No sé si se acuerdan cuándo sucedió exactamente esto mismo. Con Noé. Así, Noé, ¿qué mes salió del arca? Así, el mes primero. No sé si sabían esto. Entonces, aquí también que está diciendo, este será el primer mes. Pero ¿por qué está hablando así? Este será el primer mes. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo 12? La Pascua. La Pascua. Hay personas que no saben, cuando oyen la expresión Pascua, no saben, ¿a qué se refiere? Así de pronto, yo veo que en Estados Unidos celebran la Pascua. ¿Pero qué es la Pascua? La salida de Egipto. La salida de la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel, salió una foto ahí, una captura de pantalla. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Hoy, precisamente en el himno que cantamos, su nombre guarda, ¿no? Así se llamaba el himno. De Jesús, su nombre guarda. Ese himno, hoy precisamente al mencionar ese himno, mencionamos Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Qué significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Salvador de los pecados. Ese es el nombre. Ese es el significado. Eso es lo que no enseñan en las que se hacen llamar iglesias. No enseñan. Las personas, ¿por qué no han recibido la salvación? Porque cuando les preguntamos por la salvación, divagan. Hablan de una cosa, hablan de otra, pero no nos damos cuenta, no conocen bíblicamente la salvación. Realmente no han recibido la salvación. ¿Qué es la Pascua? Es la salvación. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está refiriéndose a esto que está escrito en Éxodo capítulo 12. ¿Qué pasó? En Éxodo capítulo 12, cuando se cumplió la Pascua, no sé si se acuerdan nuestro Señor Jesucristo cuándo fue crucificado. Exactamente en la Pascua. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y que se dio cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, que representa nuestra libertad. ¿De qué nos libertó Jesús? En el caso de los israelitas, nosotros sabemos. Los israelitas, ¿quiénes son? El pueblo de Dios. ¿El pueblo de Dios quién es? Bíblicamente, ¿quién es verdaderamente hijo de Abraham? El que lo es en lo espiritual. Así dice la palabra. Hijo de Abraham no es el que lo es por genealogía. Hijo de Abraham es el que es de la fe. La fe inevitablemente es un don de Dios. No es algo que la persona obtenga por méritos. La fe únicamente viene cuando Dios a una persona le extiende la gracia. En ese momento viene la fe. Nosotros, al creer en el nombre de Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados de su pueblo. Precisamente, no sé si se han dado cuenta, en los comentarios de los videos cortos hay una persona que dice, eso es para los israelitas, eso no tiene nada que ver así con los gentiles, así se expresa. Pero ¿por qué dice Salvador de los pecados de su pueblo? ¿Está hablando únicamente de los israelitas? A lo suyo vino y los suyos, ¿qué pasó? A los suyos vino y ellos ¿qué hicieron? ¿Recibieron o desecharon? Vino por los hijos, por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Por consiguiente, se abrió la salvación para los gentiles. Dios, para tener misericordia de nosotros, cerró el entendimiento de los israelitas. Del pueblo de Dios, ¿quién es? Los israelitas. ¿Quién es verdadero israelita? Jesús dijo en Juan capítulo 1, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sí conocían esa expresión, ¿no? Jesús, ¿por qué dijo así? ¿A qué se refiere? ¿Un verdadero israelita en quien no hay engaño?
¿Cómo contesta el mundo que está engañado por Satanás? La Biblia dice, Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. La Biblia lo dice. ¿Qué hace Satanás? La Biblia dice que trata de engañar. No, la Biblia dice que engaña al mundo entero. Así dice, Satanás engaña al mundo entero. ¿Qué es un verdadero israelita en quien no hay engaño? Jesús me libró del pecado. ¿Qué hizo con el pueblo, con su pueblo? Que está escrito acá, nos liberó de la esclavitud. Pero eso fue a los israelitas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A nosotros también nos liberó de la esclavitud. Los israelitas eran esclavos de los egipcios. ¿Nosotros de quién éramos esclavos? Bueno, hago esta pregunta. Sí, ya alguien la contestó. Nos liberó del pecado. Eso está escrito en Juan capítulo 8, versículo 34. El que es esclavo no permanece. El hijo sí permanece. Pero el que es esclavo no. Es más, ¿cómo dice ese versículo? El que hace pecado. ¿Cómo dice en Primera de Juan? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que practica, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué dice más adelante? Ese mismo versículo dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Qué significa practicar pecado? ¿Qué significa hacer pecado? Practicar pecado es hacer pecado. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 8? Sí, en Juan capítulo 8, versículo 34. Vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, ahí estaba la cinta ahí. No recuerdo ni cuándo se puso esa cinta ahí. Juan 8, 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No sé si ustedes sepan, las personas que están bajo la ley en esta época, las personas que están todavía bajo la ley en esta época, se expresan respecto a esta expresión por ignorancia de este versículo. Dicen, es que una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante del pecado. Nosotros sí, todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no? Todos somos pecadores. Lo que nosotros no somos es practicantes de pecado. Cuando una persona habla así, le decimos a esa persona, ¿usted se da cuenta de lo que está diciendo? Y lo tenemos que llevar a este versículo. ¿Qué dice este versículo? Aquí dice, el versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que cuando una persona practica pecado, ¿esa persona es pecadora? Te lo voy a decir con otras palabras. Cuando una persona practica la natación, ¿sabes cómo se le llama al que practica la natación? Bueno, hago esta pregunta. ¿Cómo se le llama a una persona que practica la natación? ¿Cómo se le dice? Una persona que practica la natación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Una persona que practica la natación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a alguien que practica la natación? Se le llama nadador, ¿no? Nadador. Todo el mundo sabe. Alguien que practica la natación es nadador, ¿cierto? Ahora, alguien que practica el pecado, ahora miren la pregunta que les hago. ¿Cómo se le llama a alguien que practica el pecado? O como lo dijo Jesús en este versículo, a alguien que hace pecado. Practicar el pecado o hacer pecado es lo mismo. Se le llama pecador. Veo, sí, todos están escribiendo pecador. Efectivamente, el que practica pecado es pecador. El que practica la natación es nadador. Las personas que se expresan así realmente no están ni siquiera pensando lo que están diciendo. Quieren esquivar la gracia. No son ellos, es Satanás. Por eso dice la Biblia, lo que leímos hoy en el Salmo 135. Dice, el Dios de ellos, ¿de qué son? De oro, de plata. De eso es el Dios de ellos. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. Vamos a leer esos versículos. Esos están en Salmo 135. Pero vamos a leer esos mismos versículos en Marcos capítulo 4.
Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos ya para finalizar. Vamos a leer esos dos versículos. Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Marcos 4, 11 y 12. Dice: y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lo que dice este versículo, en especial el 12, es terrible. Habla de los que están afuera. Habla de dos tipos de personas, los que están adentro y los que están afuera. Para los que están adentro, gracias a Dios, alcanzaron misericordia. Pero ¿qué dice de los que están afuera? ¿Qué van a decir los que están afuera? Van a decir, una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante del pecado. Cuando uno oye a alguien expresarse así, esa persona no se da cuenta de lo que está diciendo. Está esquivando la gracia. O sea, no es esa persona realmente. Es Satanás que tiene control de esa persona para negar que Jesús quitó el pecado, para negar que somos libres del pecado. ¿De qué nos libertó Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es ese conocimiento del cual nos hizo libres? Lean ustedes, les queda esta tarea porque ya nos está acabando el tiempo. Lean lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 77. Lucas capítulo 1, versículo 77. Por favor, alguien escríbalo. Lucas capítulo 1, versículo 77. Ese versículo que dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Gracias, Johan. Para dar salvación, para dar conocimiento de salvación, para perdón de sus pecados. Las religiones que dicen una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante del pecado son diabólicas. Esa es ahora, curiosamente, esas religiones que estamos mencionando que se expresan de esa manera tienen conocimientos teológicos, tienen conocimientos humanos, escatológicos, hermenéuticos, exegéticos. Tienen muchos conocimientos de ese estilo, pero no tienen conocimiento de la gracia. Por eso la niegan, por eso se hacen llamar pecadores. Lo único que hace que una persona sea hijo del diablo es que la persona sea pecadora. Si una persona todavía es pecadora, es hijo del diablo. Pero tienen religiones muy lindas, donde hay música muy linda, pero no tienen la salvación. Dicen que una cosa es ser pecador y que otra cosa es ser practicante del pecado. Dicen una completa incongruencia. Es que ni siquiera gramaticalmente tiene congruencia lo que dicen. ¿Y por qué se expresan así? Aquí dice este versículo, tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Aún tienen oídos y no pueden oír. ¿A qué se cierran? ¿A qué se niegan? A la gracia. ¿Qué esquivan? La salvación. Y lo peor, ¿dónde encuentra uno personas así? En lugares que la gente conoce como iglesias cristianas. Se hacen llamar iglesias cristianas y de Cristo no tienen nada. Niegan a Cristo. Al hacerse llamar pecadores, niegan a Cristo. ¿Jesús qué es? Mateo capítulo 1, versículo 21. Jesús es el Salvador de los pecados. La persona que todavía se considera pecadora, esa persona no tiene nada que ver con Jesús. ¡Ay, que yo soy cristiano! Una persona, para verdaderamente ser cristiano, tiene que haber sido libre del pecado. Mientras todavía tenga pecado, esa persona no ha sido realmente nacida de nuevo. No ha nacido de Dios. El pecador es hijo del diablo. Bueno, ya el tiempo se nos acabó. Este tema y todos los temas, hoy hemos hablado como 3 temas en especial, pero cada punto, si lo quieres ver en detalle, hay videos donde hemos hablado específicamente de cada punto. ¿Cómo así que un pecador es hijo del diablo? Hay videos al respecto. ¿Dónde va a estar este video? Bueno, no creo que en 1 hora, porque precisamente tengo una cita, tengo que salir corriendo, pero es probable que este video mañana lo puedan ver. Ya ha subido a YouTube, de pronto hoy, pero bien tarde. Ya ha subido a YouTube, por ahí en 2 horas tal vez, ya va a estar subido a YouTube.
este video y los otros videos en el mismo canal de YouTube. ¿Cómo se llama ese canal de YouTube donde va a estar este video por ahí en 2 horas? Se llama Escrito está también. Así se llama. Escrito está también. Alguien escribió por ahí, o alguien de los que son pecadores, escribió por ahí. Un pecador, ¿cómo se siente? Ay, nadie puede dejar de ser pecador. Bueno, ya terminamos el día de hoy, pero espero que si tienes oído para oír, vuelvas a ver este video. Compártelo con tus familiares, con tus seres queridos, para que ellos también puedan recibir la salvación. ¿De qué nos salvó Jesús? Del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque no todo el mundo puede recibir la palabra. Lamentablemente, la mayoría de las personas creen a su punto de vista. Nuestro punto de vista humano, carnal, nos va a decir que somos pecadores. La mayoría de las iglesias que se hacen llamar cristianas, tristemente, están guiándose por su carne, por su punto de vista, por su pensamiento, por la lógica. Están en contra de Jesús. ¿Para que reciban la salvación? Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. La persona que no se logre dar cuenta y que quiera seguir defendiendo una religión, no va a poder recibir la salvación porque se está negando a la palabra. La persona que quiera recibir la salvación primero tiene que negarse a sí mismo, primero tiene que ver todo su cristianismo como una basura. El cristianismo verdadero no es lo que la sociedad enseña como cristianismo. El cristianismo verdadero es haber sido liberados del pecado. Eso es creer en el nombre, eso es haberle recibido. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy valientemente puedan dar el paso de fe. Es decir, puedan creer, puedan abrir su corazón a la palabra de Dios. Es decir, puedan haberse negado a sí mismos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.